Muy buenos días chicos, el día de hoy vamos a empezar pues a retomar lo que es el curso de física con lo que es movimiento circunferencial, ¿no? Muy bien, vamos a ver entonces primero unos conceptos previos acerca de lo que es el movimiento pues circunferencial. ¿Qué es lo que tú tienes que ver primero? Pues tienes que ver más o menos que sea un objeto, pues digamos, no sé, en contexto, ¿no? Pongamos una piedra que tú la amarres con una pita, ¿no? O una cuerda, ¿no? O en el caso pues más común, si tienes alma de ¿cómo se llama? De rondero, pues tal vez vas a agarrar una guaraca, lo que conocemos, ¿no? O una onda, que es lo que conocían habitualmente, ¿no? Entonces, ¿qué se hacía? Pues se ponía un peso en la parte, más larga del extremo de la cuerda y se la hacía girar, ¿no? Entonces, ese giro, ese movimiento, pues va a representar, va a ser lo que es una forma circular, se va a mover en forma circular al final de esta piedrita. Entonces, eso es lo que vamos a analizar ahora. Esa piedra se va a mover en forma circular, pues a un determinado tiempo, a una determinada distancia, a lo que como si fuera un arco, y determinando un ángulo, ¿no? Entonces, vamos a ver primero que nada lo que es la longitud del arco, ¿sí? La longitud del arco pues va a estar determinada como si fuera, digamos, si es que yo analizo desde este punto hasta este punto, lo que recorre, ¿no? Pues va a ser un espacio que va a recorrerse por el móvil, ¿no? En un intervalo pues de tiempo determinado. Su unidad pues simplemente va a ser el metro, no tiene más unidad, ¿no? Lo que es el recorrido angular. El recorrido angular pues no va a ser más que el ángulo que va a recorrer. Por cierto, entre estos dos va a haber mucha relación, ya que el ángulo y la longitud del arco pues están relacionados incluso en lo que es geometría, ¿no? Pues va a ser el ángulo de barrido, simplemente me dice por un móvil en un intervalo de tiempo determinado. Ambos están determinados por su tiempo, están relacionados por el tiempo. Un radio. El radio pues vendría a ser la longitud de tu cuerda, la distancia que va a haber entre tu mano posiblemente y lo que vas a amarrar, pues no sé si digamos una piedra, dijimos, ¿no? Igual, su unidad de este radio pues va a ser simplemente el metro. Lo que es periodo. Periodo pues simplemente es un intervalo, vamos a llamarlo así, ¿no? Periodo es un intervalo de tiempo por cada vuelta o revolución. Se calcula pues aplicando lo que es la fórmula de que periodo es igual al tiempo empleado sobre el número de vueltas, ¿sí? Tienes que dividir tu tiempo, que vas a emplear, y el número de vueltas. Digamos más o menos así, es como decir que vendría a ser el tiempo empleado en recorrer una vuelta, digamos así, ¿no? Esto vendría a ser el periodo. Por otro lado, la frecuencia. Pues la frecuencia se va a definir más o menos como la inversa de lo que vamos a conocer como nuestro periodo, ¿sí? Si periodo, pues simplemente es muy bien, a ponerlo acá. 1/t. Eso es la frecuencia. Pero también la puedes calcular, pues, de la misma manera que hemos encontrado periodo. Simplemente el número de vueltas sobre el tiempo empleado, ¿no? ¿Qué es en sí esta frecuencia? Vamos a ver un dato extra, ¿no? Esta frecuencia, pues, es común expresar la frecuencia, me dice, como revoluciones por segundo. Ya habrás visto, tal vez, algunos problemas o tal vez algunos lugares donde te dicen revoluciones por segundo. ¿Qué quiere decir? Una revolución es una vuelta que se da en un segundo, ¿no? ¿Cuántas vueltas puede dar en un segundo? En otros casos, las revoluciones también se dan por minuto. ¿Cuántas vueltas, en otras palabras, se puede dar en un minuto? Eso es a lo que se refiere. El número de vueltas, pues, de revoluciones o de ciclos son términos descriptivos. En consecuencia, pues, no tienen lo que se denomina una unidad. Por ello, pues, nuestra frecuencia simplemente la vamos a decir que es 1/s o s negativo, ¿no? S la menos 1, ¿no? A lo que nosotros le dimos digamos, un término, una especie de unidad que en verdad no lo es, ¿no? No está dentro del sistema, pero vamos a decirle que son hertz, ¿no? Nuestros hertz que va a estar representado para frecuencias. Ya sabemos que la frecuencia simplemente es pues la inversa del periodo, pero ¿qué vamos a ver aparte de eso? Muy importante, el periodo pues no es más que la frecuencia, que se puede relacionar con la rapidez angular, ¿no? Por ejemplo, en una vuelta pues el radio de giro barre lo que va a ser un ángulo teta, y el ángulo teta pues va a ser a 2pi por radianes, ¿no? 2pi radianes, vamos a denominar simplemente, porque ya sabemos que vamos a trabajar en radianes. El tiempo que se emplea pues es justamente relacionado con esta ecuación. Vamos a verla entonces la ecuación. Pues qué cosa es tu W debería ser la velocidad angular. Ahorita vamos a ver lo que es velocidad angular en sí, ¿ya? Pero esta es la relación que vamos a darle para velocidad angular. Que me dice que, primero que nada, que el ángulo teta, o sea, el ángulo teta va a estar en relación sobre el tiempo. ¿El tiempo qué cosa es? El tiempo es pues
tu periodo, ¿no? Pero ¿qué sucede si doy una vuelta? ¿Cuánto es una vuelta? ¿No? Una vuelta es 360 grados, ¿sí o no? Es lo que yo voy a girar. Pero estamos trabajando en radianes, entonces por eso te he puesto esta imagen de acá arriba, para que puedas ver lo que son radianes, ¿no? En radianes, pues, si es que yo hago 90 grados, voy a tener pi medios radianes, ¿no? Si yo llego a 180 grados, la mitad de una vuelta va a ser pi radianes. Obviamente, entonces, si es que yo llego a dar los 360 grados, va a ser igual a ¿cuánto? A 2 pi radianes. Ok, entonces si es que yo doy una vuelta, ¿no? Para lo que es frecuencia, que vemos por número de vueltas, simplemente voy a poner que este ángulo va a ser igual a 2pi. Si yo tengo esto, que es la inversa del periodo, ¿no? Pero el periodo. Pero el periodo, tú sabes que la inversa del periodo es simplemente, pues, frecuencia. Entonces vamos a decir que estas fórmulas son iguales. Tanto la 2pi sobre el periodo va a ser igual a 2pi por la frecuencia. Esa es una fórmula auxiliar que se puede usar de vez en cuando, si es que te piden una relación entre lo que es velocidad angular, ¿no? Vamos a ver justamente lo de velocidad angular, pero ¿dentro de qué? Dentro de lo que es el movimiento circunferencial uniforme, o el MCU simplemente, que se le conoce, ¿no? Se dice pues entonces que un móvil posee un movimiento de este tipo cuando su trayectoria circular, ¿no? La realiza a una rapidez constante, ¿no? Su velocidad siempre va a ser constante, no va a variar, no va a haber una aceleración como tal dicha. Sí hay una aceleración, pero vamos a verla en qué sentido, ¿no? Me dice que debido a que se mueve con una rapidez constante, este movimiento va a cumplir algunas características, ¿no? Me dice primero que nada barre ángulos centrales iguales en tiempos iguales. ¿Qué quiere decir esto? Más o menos pues que estos ángulos que yo tengo aquí, este ángulo de acá, este ángulo de acá y este ángulo de acá, todos, si es que son iguales, ¿no? Digamos que acá tengo 30 grados, ¿no? Acá también tengo 30 grados y acá también tengo 30 grados, pues todos estos angulitos van a barrerse en tiempos iguales, van a recorrerse tiempos iguales. La distancia de este punto, perdón, la distancia de este punto a este punto van a ser igual a la distancia de este punto a este punto, por decirlo así, ¿no? En lo que es ángulos. Pero como se mueven los ángulos en tiempos iguales, también nuestras longitudes, esta longitud que tenemos de aquí a este punto, va a barrerse de igual de este punto a este punto y de igual manera a este punto y este punto. Entonces, en este caso sí vamos a decir que simplemente es uniforme, ¿no? Teniendo en cuenta, me dice también las características de lo que es este movimiento, pues vamos a tener dos velocidades. A diferencia de lo que siempre veíamos en lo que es los demás movimientos, pues vamos a tener dos velocidades. Muy parecido a lo que es parabólico, ¿no? Estas velocidades pues van a estar determinadas dependiendo de su naturaleza, vamos a decirlo así, ¿no? La velocidad tangencial, por ejemplo. ¿Qué cosa es la velocidad tangencial? Es la velocidad de la tangente. ¿Qué cosa es la tangente? Acuérdate que la tangente, pues, o la recta tangente, era la recta que tocaba solamente un punto de la circunferencia y era perpendicular al radio. Eso es la tangente. Me dice también se denomina velocidad lineal, ¿no? La velocidad en línea, simplemente. Su dirección pues siempre es tangente a la trayectoria, es por eso su nombre, ¿no? Y en el caso de lo que es el movimiento circular uniforme, pues es tangente a la circunferencia descrita por el móvil. Toda esta es la circunferencia y si es que yo pongo aquí como si fuera una recta, pues este puntito va a ser mi tangente y esta recta va a representar mi velocidad tangencial. Al módulo de esta velocidad se le conoce como rapidez también. Muchos lo usan como rapidez o rapidez tangencial o lineal, ¿no? Su valor pues se va a calcular dividiendo el espacio recorrido, la longitud del arco en otras palabras, y lo que es el tiempo que se demora en recorrerlo. Esta fórmula ya la conocemos, ya la hemos visto antes. Velocidad sobre S que es tu longitud de arco, y T que es el tiempo, ¿no? Esta fórmula ya la conoces porque ya la has usado, creo, varias veces en estos días, ¿no? Esa fórmula no es más que la misma que distancia sobre tiempo, ¿te acuerdas? Distancia sobre tiempo, que era para lo que era MRU, ¿no? MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Es lo mismo, simplemente que aquí lo que es la longitud del arco se ha cambiado por la distancia, ¿no? Pero es la misma fórmula, tiene las mismas unidades si te das cuenta, incluso. Si lo analizas bien, va a tener lo mismo, no hay nada del otro mundo acá.
Por otro lado, lo que sí es nuevo posiblemente va a ser tu velocidad angular, ¿no? La velocidad angular pues va a ser, no es más que que perdón, el dividendo de lo que es el ángulo de barrido y el tiempo, ¿no? Que tomó en girar ese angulito. Vamos a verlo pues de esta manera. Primero que nada te dice que la dirección pues de la velocidad entra al plano si el cuerpo gira en sentido horario y sale del plano si el cuerpo gira en sentido antihorario, ¿no? ¿A qué me quiero referir esto? Esto me quiero referir simplemente a que también trabaja aquí la regla de la mano o la ley de la mano derecha. Si es que no sabes cuál es la ley de la mano derecha, pues es una fórmula que se usa, bueno, una fórmula no, es un truco, digamos así, que se usa muy seguidamente en lo que es, por ejemplo, campos magnéticos, ¿no? En ecuaciones de Laplace, por ejemplo, también. ¿Qué cosa quiere decir? Mira, tu mano derecha, esta va a ser tu mano derecha. Si quieres, también usa tu mano derecha. Tu mano derecha ponlo en la posición que ves en la imagen y lo que dice tu pulgar, ¿no? Tu dedo pulgar, el dedo gordo. Este dedo gordo indica la dirección y los demás dedos indican la dirección en la que se mueve, ¿sí? Obviamente te dice aquí, ¿no? Primero que nada, que si es que la dirección de la velocidad entra al plano, y pon en tu mesa y pon tu mano, tu dedo pulgar hacia abajo, ¿no? Que está entrando en ese plano, me dice que obviamente pues el cuerpo va a girar en sentido horario. Si te das cuenta, pues tus dedos van a indicar un giro horario. Ahora pon tu mano sobre la mesa, mirando hacia arriba, el dedo pulgar, y vas a mirar que si es que está saliendo, ¿no? De la mesa, está saliendo del plano, se está alejando esa dirección, van a girar en sentido antihorario. Eso es lo que quiere decir. Muy bien, entonces, ¿cuál es la fórmula? La fórmula es esta, simplemente. La fórmula va a decir, pues, que el ángulo, ¿no? Este ángulo de acá, el ángulo que va a tomar de ir del punto A al punto B, digamos, va a ser igual a la velocidad angular por el tiempo. Muy parecido también a lo que es velocidad es igual a distancia sobre tiempo o distancia es igual a ver, vamos a ponerlo acá, ¿ya? O lo que conocíamos como tu distancia es igual a la velocidad por el tiempo, ¿no es cierto? Solamente que en este caso la velocidad angular pues la han cambiado por bueno, la distancia la han cambiado por la velocidad angular, ¿no? Que en verdad es lo mismo que hemos visto en el anterior, ¿no? Es más o menos lo mismo, ¿no? De ahí ha salido esa ecuación. Vamos a ver entonces lo que es una relación entre lo que es tu rapidez tangencial y la velocidad, y la velocidad angular, pues, ¿no? La velocidad tangencial y la velocidad angular pues son dos velocidades que se van a dar en este movimiento, ¿no? Y vamos a tener primero que nada que todo cuerpo pues que realiza este tipo de movimientos tiene la característica principal de poseer estas velocidades. Hay que entender que no obstante la velocidad tangencial pues va a variar a cada rato de dirección. Un rato pues puede estar mirando hacia este lado, al siguiente va a estar mirando aquí, si yo lo analizo aquí va a estar acá, aquí, acá y acá, ¿no? Va a aparecer un spinner, lo que tú conoces, ¿no? Generalmente. Muy bien. Esta aceleración pues está relacionada con el cambio de dirección de la velocidad y es denominada la aceleración centrípeta. Esto es lo que vamos a denominar como pues nuestra aceleración centrípeta entre comillas, ¿no? Pero primero vamos a ver pues que la relación entre ambas va a estar dada por el radio. La velocidad tangencial va a ser igual a tu velocidad angular por el radio, ¿sí? Ya sabes que la velocidad angular pues se mide en radianes, la velocidad tangencial en lo que es metros por segundo y simplemente lo que es tu radio también va a ser en metros. Vamos a ver entonces qué es esto de la aceleración centrípeta, ¿no? Vamos a ver pues primero que nada tendríamos que analizar que hay dos fuerzas. Una fuerza que es la fuerza centrípeta y otra que es la fuerza centrífuga, ¿no? La fuerza centrípeta es aquella que se ejerce sobre la cuerda, digamos, si es que tú tienes una cuerda, como te digo, una piedra amarrada con una cuerda. La aceleración centrípeta va a ser la fuerza que va a agarrar a la piedra y va a impedir que se salga volando. Y hay otra que se va a llamar tu fuerza centrífuga, que la voy a pintar aquí de verde. La fuerza centrífuga no es más que aquella fuerza que quiere arrancar la roca o movimiento, móvil, ¿no? De la cuerda y quiere hacerlo botar, ¿no? Quiere hacerlo salirse. Entonces estas dos fuerzas van a trabajar aquí. Para ello solamente vamos a analizar la que tiene prevalencia, ¿no? Nuestra aceleración centrípeta. Bueno, ¿qué nos dice más? Que si siempre va hacia el centro y por ende también se va a denominar pues una aceleración que es central, ¿no? El módulo de esta aceleración central pues centrípeta se puede calcular aplicando esta ecuación. ¿Qué es lo que me dice la ecuación? Pues la aceleración centrípeta va a ser igual a la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio, ¿no?
O por otro lado puedes usar también lo que es la rapidez angular o la velocidad angular, que le podemos denominar, que la velocidad angular al cuadrado por el radio también es igual a la aceleración centrípeta, ¿ya? Entonces, esta es otra ecuación importante. Ya para terminar vamos a ver entonces qué cosa es las aplicaciones, ¿no? ¿En qué vamos a aplicar este movimiento? Pues este movimiento se aplica por lo generalmente en lo que son transmisiones de movimiento, ¿sí? Los mecanismos en los cuales pues se van a observar este movimiento son, por ejemplo, algunos engranajes o en las cadenas sobre ruedas dentadas, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Desde lo que tú estás usando posiblemente tu bicicleta hasta lo que tal vez otros usan, pues, por ejemplo, su carro, ¿no? Lo que es transmisiones de velocidades, ¿no? Estas transmisiones angulares, pues, van a tener ciertas relaciones, ¿no? Me dice que la velocidad angular, por ejemplo, en A y en B van a ser iguales, ¿no? En este caso de acá. Y aquí también las velocidades van a tener una relación, ¿no? La velocidad tangencial en A con respecto a su radio va a ser igual a la relación de la velocidad tangencial en B sobre el radio, ¿no? En transmisiones tangenciales, donde ves pues una bicicleta, por ejemplo, o transmisiones entre lo que son ruedas dentadas, o cadenas, vas a tener algo similar, ¿no? Que las velocidades angulares van a ser iguales, pero sus relaciones van a ser pues también iguales, ¿no? La relación va a estar dada, chicos, en general, si a que la velocidad angular va a ser la misma o muy similar entre ellos, el radio va a marcar la diferencia, ¿no? Va a marcar la diferencia por quién recorre más o quién agarra más velocidad, ¿no? Entonces vamos a ver algunos problemas, vamos a ver simplemente problemas de aplicación, no muy difíciles, que para que puedan resolverlo de manera muy rápida, ¿no? Primero que nada, pues, ¿qué tenemos acá? Te dice que la partícula que está girando en un movimiento circular uniforme, pues tiene una rapidez angular de 4 radianes, ¿no? Nuestro primer dato va a ser que tenemos una rapidez angular. Esta rapidez angular, ya te acuerdas cómo lo denominamos. La denominamos como tu V doble, ¿no? Tu V doble, ¿cuánto tiene? Tiene 4 radianes. Ya después le pongo sus radianes, ¿ya? O 4 radianes. Ya, ok. Me dice después qué ángulo en radianes habrá girado en un minuto, ¿no? ¿Qué ángulo en radianes habrá girado en un minuto? Me da otro datito que tengo un tiempo, ¿sí? Un tiempo que es igual a ¿cuánto? A un minuto, ¿ya? Pero nosotros trabajamos en minutos. No, nosotros nunca trabajamos en minutos. Nosotros por lo general trabajamos en ¿cuánto? En segundos. Un minuto es igual a 60 segundos. No te olvides de hacer las conversiones, por favor. Ok, ya tenemos entonces esto que son pues mis datitos, ¿no? Me pregunta cuál es el ángulo. Muy fácil. Ya sabes tú en tu ecuación pues que el ángulo, ¿no? El ángulo teta no va a estar más relacionado que lo que es la velocidad angular. ¿Por qué cosa? Por el tiempo. Muy fácil este problema. Vamos a ver entonces que simplemente vamos a hacer lo que es una multiplicación, ¿no? Una multiplicación entre tu ángulo, tu velocidad angular, que vendría a ser 4, ¿no? ¿Por qué cosa? Por los 60 segundos, ¿no es cierto? Entonces tu velocidad angular, ¿cuánto va a ser simplemente? Tu velocidad angular va a ser igual a 240. No te olvides de qué cosa es ese 4 radianes, ¿no? 240 radianes. Esa va a ser tu respuesta para ese problema. Es un problema de aplicación nada más, donde tienes que aplicar una fórmula. En el siguiente problema te dice es un problema también igual, ¿no? Muy parecido. Te dice pues que una partícula, te dice periférica de una polea que rota con velocidad angular constante, ¿qué quiere decir constante? Movimiento circular uniforme, perdón. Realiza pues 10 vueltas en un minuto, ¿no? Calcula su periodo. Primero que nada vamos a ver qué cosa es lo que nos dice, que tengo una partícula con una polea, ¿no? Una polea es más o menos como un spinner, pero que sí nos sirve para algo, ¿no? Que rota con una velocidad angular constante. Mi velocidad angular, la velocidad angular no es más que constante, ¿no? Constante. Muy bien. Me dice qué cosa, que realiza 10 vueltas en un minuto, ¿no? Ya, vamos a ver primero que me dice que tengo número de vueltas, ¿no? Mi número de vueltas, este número de vueltas pues va a ser igual a 10, ¿sí? A 10. ¿Y qué más me dice? Me dice que lo realiza en un minuto. ¿Minuto qué cosa es?
tiempo. Pero otra vez vamos a ver, no trabajamos en minutos, chicos, trabajamos en segundos. ¿Cuánto es un minuto? Un minuto es igual a 60. ¿60 qué? 60 segundos, ¿no? Entonces con esto ya tenemos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué me pide? Primero que nada, calcula el periodo. El periodo no es más que la inversa de la frecuencia, ¿no es cierto? Pero ¿qué era la frecuencia? Pues la frecuencia era igual a lo que es el número de vueltas sobre el tiempo. Por lo tanto, la inversa del periodo, perdón, la inversa de la frecuencia vendría a ser igual a ¿qué? A tu tiempo t sobre el número de vueltas. Eso incluso está en una de las primeras, en la primera parte que estoy hablando, ¿sí o no? Muy bien, entonces con esta simple pues problema de aplicación hago mi reemplazo. ¿Cuánto es el tiempo? Son 60 segundos, ¿no? Y mi número de vueltas pues son las 10 vueltas. Periodo a qué es igual entonces, chicos, periodo es igual a 6. Perdón, aquí me he equivocado aquí, ya. Aquí pues estamos viendo lo que es periodos, ¿no? Periodos, no vamos a equivocarnos, periodos, ¿ya? Periodo entonces es igual a lo que son 6 segundos, ¿ya? Vamos a ver entonces el siguiente ejercicio también que tenemos por acá. Este problemita pues que te dice si las llantas de un automóvil tienen una frecuencia de, ya te dice ahí, mira, ya bien importante, te dice que tiene una frecuencia, ¿no? De lo que es 120 revoluciones por minuto. Calcula la rapidez angular de dichas llantas, ¿no? Primero que nada vamos a ver qué cosa es esto de frecuencia que nos dice al final del cabo, ¿no? Pues frecuencia no es más que lo que vamos a denominar como tu número de vueltas sobre el tiempo. ¿Ok? Entonces aquí lo que tenemos que hacer primero que nada pues es un reemplazo, ¿no? Me dice que son 120 vueltas, ¿no? 120 vueltas, chicos, 120, ¿no? ¿Que las realiza en cuánto? Las realiza en un minuto, ¿no? Pero este tiempo en minuto no lo vamos a usar como minuto. Nosotros, ¿cómo lo usamos? Les he dicho. Lo usamos como si fuera segundo, ¿no es cierto? Entonces, primero que nada vamos a hallar aquí que nuestra frecuencia pues va a estar dada entre esta división, que ya sabes cuándo te va a dar. Te va a dar 2. ¿2 qué cosa? ¿Frecuencia en qué trabajamos? En hertz, ¿no? La frecuencia en 2 hertz. Muy bien. Me pide después de esto que haya lo que es la rapidez angular, ¿no? Esta rapidez angular, pues ya te di la fórmula incluso de cómo puedes hallarla. Esta rapidez angular se va a hallar con respecto a ¿qué? Vamos a ver así. La rapidez angular W, ¿no? La vamos a hallar con respecto a ¿qué? A lo que tenemos pues denominado como si fuera una vuelta. Esto de aquí, estos 2 Hz, es lo que se recorre la cantidad de vueltas, digamos, o sea, 2 vueltas que va a recorrer por cada segundo que demos, ¿no es cierto? Estamos hablando de vueltas, ya les he mostrado el grafiquito donde dice que una vuelta, ¿cuánto es? Una vuelta es igual a 2pi, ¿no? A 2pi radianes, acuérdate, ¿no? Todavía no vamos a poner radianes porque vamos a usar la fórmula en donde nos dice que 2pi es igual a f, ¿no? Por f, perdón, por la frecuencia. Entonces, nuestro W no tendría más que hacer un reemplazo donde 2pi por 2, porque son 2 Hz, y vamos a hacer la multiplicación simplemente. ¿Qué te va a decir? Que van a ser 4pi radian, acuérdate de esto, ¿ya? 4pi, ¿nada más? No, vamos a acordarte que tienes que poner pues tus radianes, ¿no? Tus radianes sobre segundos, porque estamos trabajando con segundos, acuérdate de eso. Entonces, ¿cuál es la rapidez angular? Pues en este caso de la llanta, pues la rapidez angular simplemente va a ser 4pi radianes sobre segundo. Ok, chicos, eso es todo por ahora. No los traumo más con esto, lo que es movimiento circunferencial. Resuelva sus problemas que no vienen más que esto, simplemente es aplicación de fórmulas. Y nada más, chicos. Muchas gracias y hasta luego.